silencio en el alma. Lucía se levantó con los ojos hinchados. Había llorado en silencio hasta quedarse dormida la noche anterior. Su reflejo en el espejo mostraba a una joven hermosa, pero con una tristeza que pesaba más que cualquier maquillaje. Un día más sin respuestas, pensó mientras se recogía el cabello para iniciar su rutina. Había terminado la universidad hacía 6 meses, con honores. Sus padres estaban orgullosos. Pero nada en su interior celebraba aquello. No había conseguido empleo en su área, y las puertas que se abrían no tenían sentido para ella. Todo parecía forzado, como si estuviera viviendo la vida de alguien más. Señor, ¿por qué me formaste así?, preguntaba en su oración matinal. ¿Por qué me diste sueños que nadie quiere apoyar? Porque siento que nací para algo más, pero no sé qué es. A veces se respondía sola, tal vez estoy equivocada. Tal vez el propósito no es para todos. En las redes sociales, todos parecían avanzar. Sus amigas viajaban, trabajaban en lo que amaban, se comprometían, reían. Lucía, en cambio, vivía entre entrevistas frustradas y días monótonos. Cuestionaba todo. Incluso su fe. Pero por respeto a Dios, no lo decía en voz alta. Solo lo sentía, como una herida. Su madre la animaba, todo llega a su tiempo, hija. Pero esa frase comenzaba a sonar vacía. ¿Cuál era su tiempo? ¿Acaso no se había esforzado ya lo suficiente? Comenzó a evitar llamadas, rechazar invitaciones. La ansiedad la alejaba del mundo. Y, sin darse cuenta, también la alejaba de Dios. Un domingo cualquiera, decidió volver a la iglesia. No por fe, sino por desesperación. Se sentó en la última fila. No quería hablar con nadie. Quería escuchar, o al menos intentarlo. El pastor leyó Jeremías 29:11, pero a ella le pareció una promesa para otros, no para ella. Durante la alabanza, algo quebró en su interior. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla. No sabía por qué lloraba. ¿Era frustración? ¿Era anhelo? Tal vez ambas. Solo sabía que su alma ya no aguantaba más silencio. Necesitaba escuchar a Dios. Gritarle. Suplicarle. Pero, ¿él aún la escucharía? Al salir del templo, vio a una mujer mayor repartiendo pequeños papeles con versículos. Lucía tomó uno por cortesía. No lo leyó de inmediato. Lo guardó en su bolso y siguió su camino bajo una llovizna suave que parecía acompañar su melancolía. Esa noche, al vaciar su bolso, encontró el papel. Con curiosidad lo abrió. Aunque no entiendas el camino, confía en el que lo trazó. Dios no comete errores. No había firma. Solo esa frase. Y por primera vez en semanas, sintió un estremecimiento en el pecho. ¿Podía ser esa una respuesta? ¿Una señal? Se sentó en el suelo de su habitación, con las piernas cruzadas, como una niña perdida. Y por primera vez, oró sin pedir nada. Solo dijo, háblame, Señor. Estoy aquí. Aunque no entienda nada, no quiero alejarme de ti. La cafetería del destino. El lunes siguiente amaneció gris y húmedo. Lucía había sido llamada para otra entrevista, esta vez en una empresa de seguros. No le emocionaba, pero decidió ir. Quizá Dios usa caminos inesperados, se dijo con un hilo de esperanza. Se vistió sobria, con el currículum en la mano y un corazón aún herido. La entrevista fue breve, impersonal, casi robótica. El entrevistador apenas la miró a los ojos. Nos comunicaremos contigo, dijo con una sonrisa mecánica. Lucía salió del edificio sintiéndose invisible. La lluvia empezó a caer más fuerte, como si el cielo entendiera su estado emocional. Buscó refugio en una cafetería de esquina. Era pequeña, cálida, con olor a pan recién horneado. Pidió un cappuccino y se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas marcaban su propio ritmo contra el vidrio. En su interior, la tormenta no era menor. Fue entonces cuando una anciana, con cabello blanco recogido y ojos serenos, se acercó y preguntó, ¿puedo sentarme aquí, niña? Lucía asintió, sin ganas de hablar. Pero aquella mujer parecía traer paz consigo, como si el tiempo se detuviera a su alrededor.
Después de unos minutos de silencio, la anciana dijo algo inesperado: a veces Dios no responde porque el silencio es parte de la respuesta. Él no está lejos, está preparando tu oído para escuchar lo que el ruido del mundo no deja oír. Lucía la miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabe?, preguntó con un nudo en la garganta. La mujer sonrió suavemente. Porque también fui joven, también lloré en silencio. Pero aprendí que el propósito no es algo que buscas afuera, es algo que Dios va formando dentro de ti, paso a paso. La conversación fluyó como si fueran viejas conocidas. La anciana hablaba con sabiduría, pero sin arrogancia. Le contó cómo había querido ser misionera de joven, pero terminó cuidando a niños huérfanos en su barrio. Nunca fui famosa, pero cada niño que abracé fue parte del plan de Dios. Lucía sintió que sus defensas se derrumbaban. Yo solo quiero saber por qué estoy aquí, sentir que no estoy desperdiciando mi vida, confesó. La anciana tomó su mano con ternura: tu vida no es un accidente. Dios no improvisa. Él no trabaja con prisas, sino con propósito. Cuando se dio cuenta, ya había pasado más de una hora. La anciana se levantó y le dijo: hoy no te llevas una oferta de trabajo, pero sí una promesa. Busca a Dios, no solo lo que Él puede darte. Él se encargará de mostrarte para qué fuiste creada. Y se fue, dejando tras de sí una sensación de calma sobrenatural. Lucía salió de la cafetería distinta. No tenía respuestas concretas, ni empleo, ni certezas. Pero había recuperado algo más importante: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás no estaba tan perdida, solo estaba en una estación del viaje donde se aprende a confiar. Voces del pasado y del cielo. Los días siguientes fueron de introspección. Lucía no volvió a enviar currículos ni revisar ofertas de empleo. En lugar de eso, comenzó a caminar todos los días por el parque cerca de su casa, llevando consigo un cuaderno pequeño y una Biblia que no abría hacía meses. Durante esas caminatas, empezó a escribir. No sabía exactamente por qué. No eran diarios, ni poemas, ni cartas. Eran pensamientos sueltos, reflexiones, preguntas que lanzaba al cielo. ¿Por qué me duele tanto no saber hacia dónde voy? ¿Qué es eso que tú ves en mí y que yo no veo? Una noche, mientras hojeaba fotos viejas en casa, encontró un dibujo que había hecho en la escuela a los 8 años. Era ella misma, con una cruz detrás y niños a su alrededor. Abajo, escrito con letra infantil: cuando crezca, quiero ayudar a los que lloran. Su corazón se estremeció. Recordó entonces una tarde en su infancia, cuando vio a su vecina llorando tras perder a su esposo. Lucía, con inocencia, le llevó una flor arrancada del jardín y se sentó junto a ella sin decir nada. La mujer la abrazó como si fuera la única persona en el mundo que la comprendía. Siempre sentí que debía consolar, pero me enseñaron que eso no era una carrera, pensó. De niña, había soñado con ser psicóloga, escritora, misionera. Pero los años y las presiones la llevaron a estudiar administración. Era lo que daba dinero, decía su padre. Pero nunca fue lo que daba paz. Decidió entonces orar de forma diferente. No para pedir cosas, sino para preguntar: ¿qué ya colocaste dentro de mí, Señor, que he ignorado por tanto tiempo? La respuesta no vino en voz alta, ni en un sueño. Pero una voz suave dentro de ella susurró: empieza por servir donde estás. Al día siguiente, se ofreció como voluntaria en un pequeño centro comunitario de su barrio. Era algo que siempre había querido hacer, pero nunca encontraba el momento. Comenzó ayudando a organizar ropa donada, sirviendo comidas y, sobre todo, escuchando historias. Un día, una adolescente llamada Sol la abrazó llorando después de que Lucía simplemente la escuchara por una hora. Nadie me había escuchado así, sentí que valgo algo, dijo la chica. Esa frase la derrumbó por dentro. Quizás, este es mi propósito. Hacer que otros recuerden su valor, pensó Lucía. Esa noche, oró con gratitud por primera vez en mucho tiempo. No porque ya tuviera todo resuelto, más porque sentía que, finalmente, estaba conectando con su esencia. No era sobre tener un gran empleo o estatus. Era sobre ser instrumento de consuelo, donde sea que estuviera. Dios no le había mostrado un destino final, pero le estaba mostrando el siguiente paso. Y eso era suficiente.
Lucía empezó a entender que el propósito no es un lugar, es una forma de caminar. Una manera de amar, servir, y escuchar la voz del cielo en medio de los susurros del alma. El llamado inesperado. Un martes por la mañana, mientras organizaba libros infantiles en el centro comunitario, Lucía fue abordada por la directora del lugar, Marta. He notado cómo los niños y adolescentes se sienten cómodos contigo, dice. ¿Has pensado en hacer algo más con ese don que tienes para escuchar? Lucía sonrió tímidamente. Nunca había pensado en su empatía como un don. Pero la forma como Marta lo decía, parecía una invitación. Marta continuó, vamos a abrir un grupo de acompañamiento emocional para jóvenes en riesgo. Necesitamos a alguien que guíe las sesiones. No tienes experiencia formal, pero tienes corazón, ¿te animas? Su corazón dio un salto. La inseguridad golpeó primero, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no sé qué decir? Pero luego recordó la frase de la anciana en la cafetería, Dios no improvisa. Él no trabaja con prisas, sino con propósito. Respiró hondo. Sí, me animo, respondió. Las primeras sesiones no fueron fáciles. Algunos adolescentes llegaban en silencio, otros con rabia. Pero Lucía no intentaba cambiar a nadie. Solo escuchaba. Y en esa escucha, algo divino sucedía. Los corazones endurecidos comenzaban a abrirse. Las lágrimas corrían. Y la esperanza, poco a poco, se asomaba. Uno de los chicos, Sebastián, le dijo un día, pensé que Dios se había olvidado de mí. Pero cuando hablas, siento que Él aún me ve. Esa frase fue como un rayo de revelación. No era solo su presencia. Era Dios usando su voz, su historia, sus silencios. Una tarde, al volver a casa, encontró un correo inesperado. Era de una editorial cristiana pequeña que había leído algunos de sus textos publicados en un blog anónimo que Lucía había criado semanas antes. Querían conversar sobre la posibilidad de convertir sus reflexiones en un pequeño libro devocional para jóvenes. Su mente no podía procesar todo. ¿Cómo era posible que cosas tan simples, escuchar, escribir, servir, se estuvieran convirtiendo en una red viva de propósito? Dios no solo la estaba usando, la estaba llamando. Cada paso de fe revelaba otro. Y cada acto de amor regresaba multiplicado. Contó a su madre, que lloró de emoción. Siempre supe que habías nacido para algo grande, pero tuve miedo de que el mundo apagara tu luz. Lucía la abrazó con fuerza. Dios encendió la chispa en medio de mi noche más oscura. Él no me olvidó. Un sábado, mientras compartía su testimonio con un grupo de jóvenes, alguien le preguntó, ¿cómo supiste cuál era tu propósito? Ella sonrió y respondió, no lo supe. Solo di un paso, y luego otro. El propósito no es un destino al que llegas, es una persona con la que caminas. Su nombre es Jesús. Y así, Lucía comprendió algo que cambiaría su visión para siempre, el propósito no se encuentra buscándolo ansiosamente, sino viviéndolo en obediencia diaria, en los detalles que parecen pequeños, pero que en las manos de Dios, sanan, transforman y glorifican. El llamado había llegado, sí. Pero la preparación siempre había estado en marcha. Cuando todo cobra sentido. Habían pasado 6 meses desde aquel día en la cafetería. Lucía caminaba por el mismo barrio, pero ya no como una joven perdida, sino como una mujer en paz. Aún no tenía todas las respuestas, pero ahora sabía en quién confiar. Y eso lo cambiaba todo. El grupo de apoyo emocional había crecido tanto que ahora contaba con 3 voluntarios y más de 20 jóvenes asistiendo cada semana. Algunos habían dejado adicciones. Otros habían retomado sus estudios. La transformación era silenciosa pero poderosa. Y Lucía sabía, no era ella, era Dios obrando a través de ella. La invitación de la editorial se concretó. Su primer libro devocional sería publicado en los próximos meses, con el título, Cuando Dios habla en el silencio. Ella sonreía sola al pensar que los textos nacidos desde su dolor ahora serían consuelo para otros. Un domingo soleado, fue invitada a compartir su testimonio en una conferencia juvenil. Nerviosa, subió al escenario con el micrófono en la mano y el corazón en la garganta. No estoy aquí porque soy fuerte, ni porque lo descubrí todo. Estoy aquí porque aprendí a escuchar, y a confiar.
Contó sobre las noches de silencio, sobre el día en la cafetería, sobre Sol, sobre Sebastián, sobre el grupo, sobre el blog. Pero, sobre todo, habló del amor de un Dios que no se olvida de sus hijos, incluso cuando todo parece detenido. Él está obrando, incluso cuando sientes que estás en pausa. Al final, decenas de jóvenes se acercaron a abrazarla, agradecidos. Una chica le dijo, me diste fuerzas para pedir ayuda. Pensaba que Dios ya no me veía. Lucía le tomó las manos con ternura y le respondió con firmeza, Él nunca te ha dejado. Solo estaba preparándote. Esa noche, sentada en el mismo cuarto donde tantas veces había llorado, Lucía abrió su Biblia en Jeremías 29:11. Esta vez, no lo leyó como quien busca una promesa lejana. Lo leyó como quien la ha visto cumplirse paso a paso. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era gratitud. Era plenitud. Comprendió entonces que cada dolor, cada puerta cerrada, cada silencio divino, no fueron castigos, fueron parte de la construcción. Nada había sido en vano. Dios había usado incluso sus dudas para forjar a una mujer fuerte, compasiva, sensible al dolor ajeno, y profundamente llena del espíritu. Lucía ya no buscaba el gran plan de Dios como una meta distante. Ahora lo vivía, día a día, en lo sencillo, en lo pequeño, en el ahora. Y eso era suficiente. Porque cuando Dios habla, incluso en el silencio, todo comienza a tener sentido. Lucía no encontró su propósito en un título universitario, ni en un empleo soñado, ni en una plataforma. Lo encontró en los rincones ocultos del dolor, en las conversaciones inesperadas, en los pasos pequeños de obediencia. Su historia nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, incluso aquello que parece sin sentido se transforma en parte de un plan perfecto. Tú también puedes estar atravesando un valle, un tiempo donde sientes que nada avanza. Pero no confundas el silencio con el abandono. Dios está obrando en ti, incluso ahora. Confía. Da un paso. Sirve donde estás. Y verás cómo, sin darte cuenta, estarás caminando dentro del propósito para el cual fuiste creado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, Cuando Dios habla, dale like al video, compártelo con alguien que necesita una palabra de esperanza y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Queremos conocerte. Que Dios te hable, incluso en medio del silencio.